Bienvenidos, viernes, un poco más caluroso. Ayer llovió toda la noche. Sí. Ay, pero Nacho, Por la Qué verdad hace delicia, falta. Sí, qué delicia. Ya me pegué una mojada. Yendo para mi casa. Sí, no, pero rico. Pero y no llega importa, uno, digo, para la busca casa. cobijita y vuelve uno Ay, con el sí. delicioso. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos bien. a la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Dígame, Germán, datos curiosos, datos de esos curiosos. Tengo dos. Voy a esperar a que José Gil venga para contarle una crisis que va a haber en Medellín, ¿Crisis? medioambiental. Y estamos vez? a puertas de crisis medioambiental. Algo del vidrio, ¿no es? Pero cómo me Pero, dañan mis cosas. Ahorita se la cuento. Bueno, Nacho. Todos somos amigos de las redes, pero parece indicar los últimos estudios que las redes entran en crisis. Ah, qué La bueno. gente se está cansando Sí. de las redes, del celular y de todo esto. Salió el último dato de ventas de libros. ¿Y usted qué cree? Vienen en nivel ascendente la venta de libros. Y adivine qué está decreciendo. La venta de libros electrónicos. Parece ser que el ser humano se está devolviendo a lo sensorial, o leer un libro, sentirlo. Y decía el estudio que un libro virtual no es prestable, no lo huele, no lo toca. Un libro de verdad, se lo prestó a Liliana, lo comparto, me lo comparten. Y no vuelve. Si es que lo devuelven. Sí. ¿Qué iba a decir Liliana? Nacho, que yo creo que ahorita estamos, pues yo no sé si se le pueda llamar fenómenos o qué tipo de nombre darle, y lo he hablado incluso con un taxista de la ciudad. Él nos mencionaba que si los viejitos de hoy en día eran así a veces tan chonchitos y enfermos de pronto para cruzar una calle, que cómo íbamos a hacer los jóvenes de ahora en 70 años, bueno, no sé. Entonces yo le mencionaba a él, y ahorita que usted menciona eso, pues creo que se ha vuelto, muchas veces las cosas se vuelven moda. Por ejemplo, el tema de los libros ahora se ha vuelto moda. Todo el mundo quiere publicar que es una persona intelectual, que lee, y entonces eso hace que la gente compre libros. Lo mismo está pasando con la alimentación. O sea, ya la gente no quiere más comida chatarra, sino que quiere alimentarse saludablemente. Entonces la gente dice, no, yo lo hago por mi salud, pero también lo hago por estética. Entonces yo creo que se van volviendo como unas olas de moda, por ejemplo, el tema de los gimnasios. Hace 10 años usted no veía tantos gimnasios en una ciudad, eran contaditos. Ahora estamos inundados de gimnasios por todos lados, y yo creo que se van volviendo modas, la gente las va cogiendo, pero así como las va cogiendo, también las va soltando en un momento a Pues otro. va renaciendo don Germán Mendoza otra vez la industria de discos en Inglaterra y en Estados Unidos. Los LP, ¿cómo es que le decían? Los Play. vinilos. Ah, los vinilos. Vuelven otra vez a ser una industria en crecimiento. Eso me parece bien. Sí. Sí. Ese Que vuelvan todas las sonidito, prácticas. voy a Bueno. tratar de imitarlo. De la aguja sobre los surcos del vinilo. Eso era lo mejor de la canción. Ajá. Pero eso se perdió porque, bueno, ahora... No, ya es que una de las cosas que está activando la industria es ese modelo vintage que recrean de las maleticas para poner los vinilos. O sea, el tocadisco, que es más bien portátil. Yo tengo uno de esos, funciona muy bien y me gusta mucho ese sonido, esa calidad, la nitidez del long play. Dicen que las obras musicales famosas, como la música clásica, se escuchan mejor ahí Sí, señor. y no en el sonido digital, que Y hay muchas probado diferencias. científicamente. Les voy a... Sí, señor. El ser humano es de ciclos. Apenas volvamos a darnos cuenta que los libros reales se hacen de papel, que el papel sale de la los árboles. tala de árboles, volveremos a lo tecnológico. Pero los norteamericanos se están preguntando, ¿qué es más antiecológico? ¿La tala de un Total. árbol o la construcción a base del petróleo, las baterías, la minería Más. y todo eso? Nacho, Parece nos ser mete en cuento. que se gasta más ecológicamente hablando haciendo un celular que Total, haciendo un obvio. libro. Además, real. porque Nacho, acuérdese que ya hay, digamos que, plantaciones de árboles para papel. Es decir, no se trata de ir a talar un bosque nativo, sino especies propias para eso. Sí. Se cultivan y eso es lo que se tala. Eso me parece a mí ¿Cuál que- sería el colmo de Google? No sé. Duber, dígale, usted está sentado con un grupo de muchachos de Duber diciéndoles que diseñen alguna aplicación, alguna cosa. ¿Cuál sería el colmo? Nacho, ni idea. Pues el colmo es este,
que ya les exigen a todos los grupos de ejecutivos y diseñadores pelados, de esos jóvenes, todos lanzados en Estados Unidos, que la primera idea debe salir de lápiz y papel, Ah, qué bueno. utilizando siempre la metodología de escribir, de rayar y pintar. Usted me conoce, yo Sí, señor. rayo porque sí o porque no, porque eso funciona. se me queda grabado más rápidamente. No los están dejando diseñar con el computador, una presentación en PowerPoint, no, mire, no, hágalo primero con papel, lápiz y Boceto que colores. llamamos. El boceto. Esa Bien. noticia que usted nos está dando, sabe, Nacho, me alegra mucho por varias razones, pero una que tiene que ver con nosotros la televisión. Porque así como hablaban de que el libro se iba a acabar, que ya nadie iba a volver a leer libros, también han dicho que la radio se va a acabar, que los Y periódicos se nada. van a acabar, que la televisión se va a acabar porque las plataformas, la gente se está mamando, perdónenme la palabra, cansando de esas series, de las plataformas que ofrecen por un costo. Porque a veces son metiendo una cantidad de contenido y no todo es bueno, algunos tal vez sí, y de pronto la gente vuelve a lo que había antes. Acuérdese, Nacho, que antes pues, no había sino un televisor en la casa y eso a veces ni siquiera en la cuadra, había uno solo para el barrio. Y la gente se congregaba o al lado del radio o al lado de la televisión, uno solo, y había, digamos que más cercanía, más unión familiar. Hoy hay televisor en cada cuarto, pero digamos que la televisión, yo nunca he creído que la televisión se acabe, Yo nunca he tampoco. creído que los periódicos ni los libros, a mí me parece que eso es de gustos, a la gente le gusta una forma de leer o de ver los contenidos de películas y series, y habrá gente que... Germán, y también está muy relacionado con el tema de edad. No pensamos lo mismo ahora cuando vamos aumentando. De pronto Claro, ahorita, no nos quedamos jóvenes. ahorita uno le parece muy interesante revisar las redes sociales, pero yo te aseguro que ya apenas uno va entrando a determinada edad, dice, no, que pereza, yo mejor prendo el televisor y escucho lo que voy a escuchar un momentico y vuelvo y lo apago y se A no acabó. ser que sea doña Eso- Gloria, la del Metrocable. Para Eso se entrar- vuelve un tema también de para rangos de edad. entrar en noticias, para terminarles a ustedes con este cuento que me quedé muy impactado y me pusieron a investigar, la nueva esclavitud a partir de hoy. ¿Cuál creen ustedes que es? No existe, Nacho. La nueva. ¿Sí? La nueva esclavitud. ¿Cuál Pues podría me ser? llamó mucho la atención y como he sido gran detractor de esto, pues como que me dijeron, sí señor, usted tenía la razón. Pues parece ser que la nueva esclavitud de los seres humanos va a ser Netflix, Amazon Prime y todo esto. ¿Por qué dicen que es la nueva esclavitud? Cuando usted se sienta a ver una telenovela producida por colombianos, con artistas de acá y todo eso, usted sabe cuándo empieza y usted sabe cuándo va a terminar y de pronto la largan si es muy exitosa. Cuando usted empieza a ver una de estas series, usted quedó esclavizado. Quedó esclavizado de que la temporada de este año, Claro. dentro del año entrante la próxima, y tranquilamente usted lo van a ir esclavizando porque usted dice, bueno, tengo que esperar un año a que salga la próxima. Voy a empezar a ver otras. ¿Cuántas series en Netflix está viendo usted en este momento? Nacho, una. Una. ¿Usted, Soy más bien malita. Germán? Cero. ¿Usted? Una. Una. Yo estoy viendo como 5. Ah. Ya todas se me acabaron. Eres el Esclavo, adicto de la Todas mesa. se me y yo me quedé, y entonces ahora qué hago, entonces el común denominador de la gente entonces va y busca otra para Otra. reemplazar esta y Mientras después te se le pida la que acabaron los siga. 10 capítulos y busca otra. ¿En qué quedaron? Esclavizados. ¿Qué tan inteligentes los gringos para hacer esto? ¿Cómo nos meten en esta esclavitud? Pero mire que yo prefiero, a mí hay algunas series que me gustan en televisión de algunos canales internacionales, que hay muchos ya en cable, y a mí me gusta eso de esperar al capítulo dentro de 8 días. Yo no soy capaz de amanecerme viendo toda una temporada de una serie, y si una serie no me enganchó en el primero o el segundo capítulo, yo ya no lo vuelvo a ver y ya. Como una Germán, hay famosa... gente que se tira sábado y domingo viendo 20, No. 30 capítulos. No, no, y se no. le acaba y esperan al año siguiente y vuelven y los ven en un día. No. Que se vuelve adictivo. Crisis ambiental en la ciudad de Medellín. Me pareció bastante particular, Liliana, a usted que le gustan esos temas. Pues desde que cerraron Peldar, se acabó la oportunidad de llevar los desechos de vidrio de Medellín. Nadie está recogiendo el vidrio. No hay No lo a están- dónde llevarlo, no hay No quien lo están lo transformando. procesa. Pues se fue esta industria y se llevó la capacidad de reciclar el vidrio en Increíble. nuestra ciudad. Pues si algún empresario se anima, aquí desde Nos Cogió la Noche les tenemos esa buena idea. Reciclen vidrio, vuelven, lo derriten, vuelven, le hacen el proceso, porque o si no nos vamos a llenar de vidrio. vamos a La cortar. foto del día la tengo yo Esa para es de la entrar ya en foto las del día. noticias tristes.
¡Qué creatividad! Una cancha de fútbol en la represa de Guatapé flotante. ¡Qué idea tan sensacional! Me encanta. Felicitaciones. Esperemos que estos señores que controlan la navegación no se les ocurra ahora por decir que tienen que jugar el partido de fútbol con chalecos. Porque no falta aquí el Nacho, pero atravesado yo a que eso le sale veo con muchas esas cosas. ideas geniales. ¿Qué? Nacho, vea, hay que ser sinceros. La imagen y eso se ve muy bonito. Incluso hasta le da como un aire, pues, como cachezudo a la represa y demás. Pero yo no sé, usted de pronto que conoce, por ejemplo, ahí en ese espaciecito que tan profundo puede hacer la represa y como siempre hemos escuchado y uno se da cuenta, el agua prácticamente va acabando con todo. O sea, ¿cómo está construida para que no se la... O sea, no sé, no se acabe? Está no se- construida sobre pontones. La parte que flota se llama pontones. Esos pontones, pontones, Nacho? esa Pues parte el soporte. blanquita, la que No, está sí, pero flotando. ¿qué es eso? Es lo que flota sobre el agua. Es como una cubierta. como una pues, balsa. Sí, como una Eso. balsa. Eso se llama un pontón. Usted sabe que es un catamarán. Sí. Esos barcos que son dos, sí, tienen cada dos. lado se llama un pontón. Ah, Listo, ok. bueno, eso es lo que flota. Está hecho en pontones de alta resistencia, de hecho son fabricados en México, Estados Unidos. Me gustó, bonito, creativo, cositas bonitas que ¿Sabe van qué me ocurriendo. recuerda, Nacho, esta cancha ahí en medio del agua? La del barrio San Isidro. La que nos mostraba. Ah, sí, señor. La que nos Sí. mostraba ayer Sí, en señor. Uber, de que la gente se está quejando. Mira, aquí están haciendo otra cosa parecida, pero ahí sí funciona. En cambio, en San Isidro se les llenó al agua y no estamos en Guatapé. En cambio, en San Isidro es al revés, el agua dentro de la cancha. Vamos Fuera Cali con nuestro televidente Gildardo Sánchez y con Cali don Germán, que debe saber. Saludos desde Cali, Nacho. Si los gringos le están cancelando el avión a algunos magistrados, que digan el porqué, de lo contrario están metiéndose en los asuntos internos de Colombia. ¿Quiénes le retiraron la visa, Germán? Y Nacho, le retiraron la visa a 2 magistrados de la Corte Constitucional y a uno de la Corte Suprema de Justicia. O al menos está confirmado el de la Corte Suprema de Justicia y otros están suspendidas las visas. Ese tema ha generado revuelo, Nacho, porque parece que es una intromisión del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de Colombia. Y están haciendo, digamos que relación entre cancelarle la visa a algunos magistrados y lo que se está discutiendo en las Cortes sobre la JEP, el proceso de paz, las objeciones del presidente de la República, todo lo que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz, porque lo que ha quedado como en evidencia, y ahora le voy a decir por qué, es que el gobierno de Estados Unidos está insistiéndole al gobierno colombiano de alguna u otra forma de que se aprueben en el Congreso esas objeciones a la JEP y de que se extradite todo el mundo para Estados Unidos. Mire, es que ya había un caso. John Jairo Cárdenas, un congresista del partido de la U, a ese fue el primero que le quitaron la visa. Resulta que el señor Kevin Whitaker, embajador saliente ya porque se va de Estados Unidos en Colombia, se reunió con varios congresistas hace poco, ahorita en el mes de abril, para hablar del tema de las objeciones de la JEP. Pues hay algunos que están a favor de eso y había otros, como el señor John Jairo Cárdenas de la U, que decía que no iba a aprobar eso en el Congreso, que no estaba de acuerdo con las objeciones. Pues a ese señor, apenas salió de la reunión a los poquitos días, le suspendieron la visa y parece que esa reunión estuvo muy fuerte, muy candente, tanto que se habla de que el señor Whitaker habría amenazado a toda esa gente si no apoyaban esas objeciones. Parece que por ahí va la cosa, Nacho. Están hablando inclusive algunos congresistas de que eso debería calificarse como un incidente internacional y hacer notas de protesta y todo, porque es que se están metiendo como en los asuntos internos de un país como Colombia, los señores de Estados Unidos, que además no es que nos extrañe porque siempre han vivido metidos en los asuntos internos de América Latina. En Olaza va a pasar lo mismo que en Peldar. Cuentan que ya ese terreno lo vendieron para darle paso a más viviendas en Ciudad del Río, Don Gómez C. Sí, señor, es una historia que se viene y se sigue replanteando. De hecho, inclusive escuché un comentario, no sé los que han pasado por ahí si han visto que tiene unos árboles de una dimensión, pues, pero de los metros, no son de 40 o 50 metros, yo creo que son mucho más altos. Y la gente se pregunta, ¿será que si viene esta transformación tumban esa línea de árboles, que son 20 o 30 árboles espectaculares? Seguramente. Pues ese es el progreso y las industrias tendrán que ir reacomodándose en otros espacios. Esperemos que el POT que se hizo en el municipio de Río Negro y todo el oriente
funcione, o así sea en el norte del Valle de la Urra, donde ya cada vez se convierte en zona más industrial, con pues, con vías de acceso, con buenos parqueaderos, pero ya realmente las grandes industrias en la ciudad de Medellín no deben por qué estar. Duber, impresionante, bello no para. Entonces, pues, señores de la policía, ¿qué pasa? Pues que ya este otro dato que usted contó hoy, gravísimo. Nacho, le voy a contar 3 datos de Bello, los No. 3 hechos más Falta de uno importantes de las 3. últimas horas. Yasmín, ¿cómo le aprende, no? Sí. Pues Nacho, un dato positivo. El positivo fue que durante la madrugada de hoy, pues más de 100 hombres de la policía y la fiscalía adelantaron diferentes operativos allí en el municipio y se logró la captura de 12 integrantes de varias bandas delincuenciales de allí del municipio. Miren ustedes el despliegue allí en la estación de policía del municipio de Bello, pues la cantidad de uniformados que tuvieron que ir a realizar, Nacho, 11 allanamientos, y en esos 11 allanamientos pues se logra la captura justamente de 12 personas de los Chata y el Mesa y la aprehensión de un menor de 17 años pues señalados de tener armas y también estupefacientes. Esta imagen es muy chistosa, Duber. Escuchemos si quieren, escuchemos. Tenemos una orden de captura número 1301 por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravados. Ahí Nacho la cara de sorprendido pues de uno de los detenidos. O sea, y ya detenidos es porque ya tenía pruebas contra ellos, claro, ya listo. claro, muy ya había bien. una orden de captura. Entonces ahí sí. Es el primer dato, Nacho. El segundo dato ocurre pues ayer, cerca de las 7:30 de la noche, se produce otro homicidio de una persona de 20 años, un joven a quien al parecer el mes anterior también le habían asesinado un hermano, allí en el sector del barrio Bellavista. Esto es como por la cárcel Bellavista y el sector de la Gabriela. Asesinan a este joven de 20 años. Y hoy, Nacho, cerca de las 5:30 de la mañana, pues la policía, la SIJIN, encuentra el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años, envuelto allí en cobijas y metido en una nevera. Lo encontraron abandonado en vía pública, cerca de la Clínica del Norte. Ustedes pueden ver ahí las imágenes. Nacho, la situación se está poniendo mucho más preocupante de lo que venían. Ya son 53 las personas asesinadas en lo que va corrido este año, un incremento del 103% comparado con el mismo periodo del año anterior. Muy bien, me dicen por aquí, ya me confirman, son 18 eucaliptus los que hay, pero gigantes. Oiga, Sebastián Posada pone un comentario tan bueno. Paco, bueno este programa, ¿sí o qué? Gracias, hombre. Esa es la idea, que sea entretenido. 18 eucaliptus gigantes. Ojalá que hagan algo no muy atiborrado, con muchas zonas verdes, que esto se reinvente y que quede bonito, porque si nos volvemos a hacinar, estamos haciendo más de lo mismo y Medellín ya no aguanta con tanto. Doña Yasmín Ovalle. Señor. Vean, Nacho, le comento que Boyacá tiende a cambiar, o por lo menos a ampliar sus productos de la papa al cannabis medicinal. Y es porque empezaron a hacer unas inversiones extranjeras para crear estos cultivos de marihuana medicinal y poder tener más atención o, digamos, poder atender a esa demanda que se está suscitando en el momento. Boyacá sería la competencia del departamento de Antioquia, porque Antioquia es el primer departamento a nivel nacional que tiene los mayores cultivos de esta planta medicinal. Marihuaneritos. Nos gustó la marihuanita. Uy, como es de maluco. Doña Liliana. Nacho. ¿Cuál sería una alianza por ahí chévere? Es que por ahí me contaron hoy que un muy reconocido empresario amigo de José Fernando Gil, que él tiene buenos amigos, ministros, candidatos. Joder, madre, pero está por Carrasquilla lo es muy alto, amigo. Pero vos. no, un muy reconocido empresario por ahí en estos días en todo ese asunto de la quinta, ¿qué? Cuarta De la revolución industrial. cuarta revolución, pues como que hizo un comentario que algunos escucharon, que la alianza política aquí, si querían ganar la alcaldía, deberían ser el señor Alfredo Ramos, estaba dando ya de descontado que iba a ser el candidato oficial del Centro Democrático, con el señor Santiago Gómez. Yo se los Esa dije es ayer. la alianza. Lo dijo un empresario que toda la vida pertenece a la Junta de PM, pertenece a la Junta de esto, de lo otro, o sea, tiene puestos importantes en la Universidad de Antioquia, siempre ha estado en todas partes, un empresario muy reconocido. Muy involucrado en política, Nacho. Generalmente tiene que ver con los gobernantes de turno. Sí, señor. Es de esos que le interesa mucho saber cuál es el alcalde y el gobernador del departamento. Lo que sí es cierto es que los de Uribe nunca han ganado en Medellín directamente. Nacho, pero para lo que está Pues mencionando directamente. Nacho, pero ¿A qué?
recuerde que Federico Gutiérrez, aunque no llegó como de Uribe, eso. anteriormente había sido de Sí, Uribe. pero Nacho, directamente el que yo mucho dije con es el este, partido. no han llegado. Este es, no ha llegado. Hombre, que Pues tiene... Nacho, sí, no, porque es cierto, a nivel local no han llegado, pero si usted mira en las últimas elecciones presidenciales, Duque barrió y Duque era el de No, Uribe. yo no le estoy Está hablando hablando de alcaldía. nacional, le estoy hablando regional. Sí, por eso les dije, aunque Entonces, esa- localmente no han este, ganado. este empresario es afín. Sí, claro. Ah, bueno. Este José... Nacho, yo digo que son, me perdonan la expresión, uribistas disfrazados. O sea, es jugar con varias fichas. ¿Con cuál nos va mejor? Pues pongamos 3 o 4 y ahí vamos definiendo y ya después nos vamos uniendo y ya. Está y quede bien listo. interesante el pensamiento de Liliana. Uribistas disfrazados, o sea, gano con cara o gano con Camuflados. sella. Señor, Muy bien. No, Nacho, y sabe, por ejemplo, Ramos fue gobernador de Antioquia siendo cercano a Uribe. O sea, pues eso es Que es de la misma rebatible un línea poco de del tema de que los de Uribe no llegan. Sí, los de Uribe sí llegan. Bueno, señores, Liliana, ahora sí tienen la palabra. Bueno, Nacho, le voy a contar una historia de esas que yo sé que a usted le va a llamarle la atención porque diría que es algo de eso de no creer. Resulta que a través de la cuenta de Twitter me escribieron algunos televidentes que si tenía algún conocimiento sobre el tema de la uva de San Javier. Pues resulta, Nacho, que le voy a contar la historia. En el 2015 se adjudicó la obra, tuvo algunos problemas con los contratistas. En el 2017 se hablaba que estaba, ahí la tienen ustedes, se hablaba que estaba en un 60%, que se esperaba que se entregara en el año 2017, no se entregó en el 2017, pasó el 2018 y pues se entregó finalizando el 2018. Ahí esa estructura que ustedes ven muy bonita, pues esos mensajes hacen parte de lo que se soñó la comunidad en esa uva. Pero resulta, Nacho, que la historia es, yo pregunté quién se encargó de la construcción la realizó el área metropolitana y se supone que la operación la tiene el INDER de la ciudad de Medellín. Resulta que ayer estuve con ellos averiguando, me entregaron una entrevista en la que me mencionaban que los problemas estaban relacionados porque no se había logrado tener conexión a los servicios públicos por un tema de legalización de predio, pero que esta obra ya estaba en funcionamiento desde la semana pasada. Ayer no hice nada porque no tenía las imágenes de apoyo y hoy me fui a hacer las imágenes de apoyo que ustedes están viendo y me quedé sorprendida. Pues ahí como ustedes ven es una infraestructura que está totalmente cerrada, no tiene ningún acceso, a pesar que el área metropolitana había mencionado que sí. Incluso hablábamos con la gente de la comunidad y me dijo, ay, vinieron a grabar el elefante blanco de San Javier, ve, aquí no tenemos nada, nos prometieron una infraestructura muy bonita. Y para dejar como tal la evidencia, les tengo al vocero del área metropolitana, quien aseguró que desde la O sea, la semana evidencia pasada que desconocen estaba la funcionando esta unidad, esta De vida UA, que es articulada. una unidad de vida articulada en la ciudad de Medellín. Que es un tema de forma, pero se nos complicó un poco por un tema de servidumbre, de redes, pero con el apoyo de empresas públicas de Medellín y con el trabajo que se hizo desde acá, logramos clarificarlo, porque esta claridad de la propiedad del predio por parte del municipio de Medellín, pues nos llevaba a que no se podían a conectar los servicios públicos formalmente. Entonces, esto ya fue subsanado hace algunos días, ya se hizo la conexión, lo único que estaba pendiente era los servicios, esta conexión de servicios. Ya la UBA empezó a tener servicio para la comunidad, ya la gente está entrando a apropiarse de los espacios. Obras del pasado, obras inconclusas, obras de administraciones anteriores, ahí se van quedando. ¿O no es así, doña Liliana? Se adjudicó en el 2015, finalizando la administración del señor Aníbal Gaviria, pasó 2016, 2017, 2018 y pues estamos en 2019, ya vamos para 5 meses y nada que se entrega Y eso que le han esta puesto obra la a la lupa. comunidad. Y eso, Nacho, que le han puesto la lupa a estas zonas por el conflicto que se vivió tan fuerte el año pasado. ¿Qué tal que no hubiera sido Imagínese, así? hombre, no. Bueno, don Germán Mendoza, esa explosión, yo pensé que era un atentado, pero ¿qué fue lo que pasó? Nacho, esta explosión ocurrió en la localidad de Engativá, pues eso hace parte del área metropolitana de Bogotá, barrio La Estrada, y este es el video del momento exacto en que se produce. Mira, va pasando una ambulancia Wow. y hay muchos carros que van pasando en ese momento allí. ¿Qué fue lo que pasó? Una explosión que, digamos que, por más que se especula, no hay una causa exacta de que la haya originado, porque en ese local donde hubo la explosión, vendían mechas para tejo.
y pólvora. O sea, para el deporte del tejo. El turmeque. Y parece que tiene que ver algo con eso, alguna chispa o algo, temas de gas, fuga de gas o algo. Y como venden pólvora, como venden estos elementos para el deporte del tejo, pues provocó esta explosión. Así quedó la casa donde expendían estos elementos. Y se habla de 4 muertos y más de 20 heridos. Digo más de 20 porque es que inicialmente se hablaba de 10, 15 y ha ido aumentando el número de heridos a medida que pasa el tiempo. Pero son personas que han sido, digamos que valoradas, que tienen algún tipo de lesiones, pero estas personas se cuentan, pues, así sean pequeñas las lesiones, como heridos. Graves sí, porque hay menores de edad involucrados ahí, porque pasaba una ambulancia, porque pasaba un bus, un camión, y eso es lo que se sabe hasta el momento, Nacho. Continúan las investigaciones, los bomberos analizando para establecer realmente causas exactas de lo que pudo haber ocurrido allí en ese sitio, en esa casa, en ese local en la localidad de Engativá. Muy bien, don José Fernando Gil. Nacho, vea, te cuento que la DIAN entregó la cifra del recaudo de impuestos en lo que va del año. Póngale, ¿cuánto han recaudado en lo que va del año, Germán? En impuestos, la DIAN. No. 52.200.000 millones de pesos. Venimos de 47.980.000 millones de pesos. Eso habla muy bien en lo que tiene que ver con el recaudo de impuestos. Ha crecido, en el solo mes de abril el recaudo de impuestos se cumplió la meta en un 113%. Discriminado, retención en la fuente, creció un 11% y llegó a 17.080.000 millones. Y por tributos aduaneros llegó a 6.690.000 millones de pesos y creció también ostensiblemente un 18.7%. O sea que por ese lado la DIAN al menos no se debe quejar. José, de pronto se sabe cuánto es la cartera, eso es muy difícil saberlo. Pues esos datos no los entrega la DIAN normalmente cuando informa. Y La cartera morosa. Y la adecuación que estaban haciendo supuestamente para agilizar un poco más los trámites en la DIAN. Decían que iba a ser como un proyecto de modernización. Ah, sí, pero recuerde que el proyecto es un proyecto larguito, pues no va a 2019, mínimo 2020. Mínimo 2020, proyecto en el que empezarían, entre comillas, a medio sobrar en muchos casos los contadores. Por otro lado, les cuento y les muestro las imágenes que se vieron en la presentación de un torneo, del torneo profesional de béisbol de Corea. Muy acorde a lo que está de moda. ¿Y qué está de moda? En la serie Juego de Tronos se vio un dragón. Este dragón ¿pasó por ahí? Pasó por ahí, en realidad aumentada, lo vieron a través de los diferentes canales deportivos que estaban ¿Qué es eso transmitiendo. tan tremendo? Me encanta, Wow. qué espectáculo. Oiga, sí, qué espectáculo. Eso el que que se sea- dio. Y muy acorde, pues, como les digo, A la moda. con la Ay, serie de maravilloso. moda. Miren el Ay, les final cayó de... encima, mire. Les cae encima y ahí vamos a ver cómo finaliza el dragón la presentación. Y va antes quebrando la de- pantalla, qué Sí. maravilla. Mire cómo supuestamente la tiene quebrada. No. O sea, lo ven Un que están espectáculo. en el recinto, en la pantalla. Sí. Y quienes veían Desde la su transmisión a través dispositivo, de los claro. canales deportivos, entiendo que eso es una transmisión en 5K, esos coreanos del sur. Qué En maravilla. esos aspectos tecnológicos, pues nos lleva mucha ventaja al resto Mira. casi de los demás países. Vea cómo va Toda una formando allá la experiencia. figura. Qué bonito. Hermoso. Ya va Muy bien, finalizando. Germán, usted tenía un comentario adicional y Yasmín Sí, también, señor. por favor. ¿Comentarios de? Usted me pidió la palabra. No. Ah, muy bien. Para- Estábamos ahora- hablando del tema Entonces de usted la... ya Yo sí Pero se la le pedí finalizo por... con uno Ah, bueno. deportivo, Nacho. Mañana arranca la versión 102 del Giro de Italia, varios colombianos. Uno con posibilidades de coronar, viene de ser tercero en el anterior Giro, se llama Miguel Ángel López. Participa también Fernando Gaviria, quien se espera que gane algunas de las etapas. Recuerde usted el antioqueño del municipio de La Ceja. Esta versión del Giro de Italia tendrá 21 etapas, 5 finalizan en alta montaña, hay 3 contrarreloj y hay varias que están y son acordes para un ciclista como Fernando Gaviria. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Cumple tu sueño de ser profesional. Si estudiar es lo que quieres, con la Corpo puedes. Tenemos una beca esperando por ti. Consulta los requisitos de la convocatoria de becas regiones en www.corpoeducacionsuperior.org. Corporación para el Fomento de la Educación Superior. Gerenciamos sueños profesionales. Grey Marleni
Londoño, el mejor programa del país, un abracito a la mesa. Y por aquí otro televidente nos dice, no, hay que subir el ego los viernes, está bien. Jorge Escudero, nos cogió la noche, grandes personas con una gran opinión, humilde, con información importante, gracias por existir, no, gracias a ustedes por vernos. 2 representantes a la Cámara, espero decirlo muy bien. Primero las damas, doña Juanita Gobertus. Nacho, Ahí rapidito muchísimas para gracias. no enredarme, pues, Gobertus. ¿De dónde es el Gobertus? El Gobertus es holandés, pero el Estrada, que es el siguiente, es paisa. Muy bien. Y don George Gómez, no, don Jorge Gómez, ¿cómo le va? Sí, señor, hombre? aquí muchas gracias por la Bueno, invitación. señores, don Jorge Gómez nos acaba de dar la primicia, nos cogió la noche, así que preparados, porque esta es la Preste primicia. atención. Presten atención, José Fernando Gil estuvo muy atento. Don Jorge, póncheme a don Jorge. Don Jorge, ¿por qué el Deportivo Independiente Medellín, el DIM, entró a las grandes ligas del fútbol mundial? Dicho por un hincha de Medellín. Estamos en el mismo nivel de la Juve, del Barcelona, de la Real Madrid, del Ajax, y nosotros somos el top, eliminados, pero estamos en ese top. Buenísima. Por Dios, por fin Oiga, mejor que Nacional se dio ese lujo de estar en las grandes ligas. Nacional no ha podido. Bueno, señores, 2 invitados bien especiales. Vamos a hablar de qué, Germán. Vamos a hablar de todo, Nacho. Ah, La idea es hablar con ellos, con nuestros invitados, del plan de desarrollo, bueno, aprobado allí en la Cámara primero, después en el Senado, y muchas inquietudes quedan, Juanita y Jorge, de qué es lo bueno y lo malo de esto. Porque se habló de muchas cosas malas antes de que se aprobara. Pero también podemos hablar algo de lo de las objeciones a la JEP, y Jorge me decía, hablamos de las visas. Habíamos hablado hace un momento de este tema de las visas, pero comenzamos por ahí, Jorge, muy cortico para hablar la opinión que tienen ustedes de esto de que... Pero quisiera hacer una cosa, y usted me lo permite. Juanita, ¿cuál es su partido? ¿Verde? Partido Alianza Verde, representante por Bogotá. Muy bien. Y don Jorge, usted sigue con su polo. Polo Democrático, por Perfecto, Antioquia. para que lo tengan claro los televidentes, es importante hacer la salvedad. Sí, claro. Arranque con sus visas, a usted no se la han negado, usted antes lo llamó Veas, para decirle que a mí vaya no por me el- la pueden quitar, porque no la tengo. Entonces, no la voy a pedir, no me interesa realmente. Jorge, Vea, preocupante es... espere, párelo ahí. Usted de pronto ahora que vamos a entrar en estas lides de hacer noticieros para Estados Unidos, de pronto. Por lo eso usted digo por ahí que en voy a una edición, no diga que no. Nacho, por eso digo que voy a buscar la visa. Ah, bueno. Y que por eso mejor no tocar el tema. Muy bien. Hablemos de eso. Hablemos de este cuento de las visas y cómo nos... El cuento, hablando de cuál es el Qué cuento. maravilla, Nacho, ya le pegó. No, es evidente que hay una utilización de la visa para presionar altos funcionarios, altos dignatarios del Estado colombiano para que adopten decisiones que le gustan al gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos tiene derecho a darle visa al que quiera. Eso es una decisión autónoma de ellos. Lo que no puede hacer es utilizar la visa como una herramienta para intervenir en los asuntos internos de Colombia. Y el gobierno de Colombia debía pronunciarse con dignidad y exigir que dejen de interferir en los asuntos internos de Colombia, porque es que la doctora Juanita creo que tiene más autoridad para hablar que yo de eso. Ella estuvo en el desayuno donde citaron a los cinco comisionados para elaborar la ponencia de las objeciones a la JEP, y es víctima directa de las presiones del embajador norteamericano. Juanita, O sea, esto no cuénteme es un esas cuento, presiones. esto es verdad. Están utilizando las visas para interferir en los asuntos internos Desayuno de con Colombia. Kevin Whitaker, donde le quitaron la visa a John Jairo Cárdenas. Cárdenas, sí señor, que fue uno de los del desayuno. Sí, Yo creo que Juanita puede más que yo hablar de eso. Yo comparto la visión de Jorge en este tema. Realmente fue un desayuno muy desafortunado. Nos invitaron a los 7 miembros de la Cámara que habíamos sido designados, 5 de nosotros, de Partido Cambio Radical, Liberal, Partido de la U, de Colombia Humana y en mi caso Partido Verde. Tomamos la decisión de suscribir un informe de rechazo de las objeciones presentadas por el presidente Duque. Y en el desayuno el embajador nos dijo que en su opinión las objeciones eran acertadas, pero más grave aún, y es donde yo creo que cruza la línea de una diplomacia que por supuesto puede expresar sus opiniones, pero cruza la línea al decirnos que todas las cortes habían proferido alguna vez una mala sentencia y que nosotros como congresistas teníamos el mismo poder que la corte y podíamos desconocer una sentencia de la Corte Constitucional.
Nos dijo además que por qué Estados Unidos, que había invertido más de $1 billón desde la firma del acuerdo de paz, debía seguir invirtiendo en Colombia si nosotros no teníamos en cuenta los intereses de Estados Unidos. Luego de la visita a este desayuno, nosotros entre los 5 tomamos con mayor razón la decisión de presentar el rechazo de las objeciones de la JEP. Ganamos 110 a 44 en la Cámara de Representantes, en una coalición de los distintos partidos de oposición e independientes, e incluso algunas personas del Partido Conservador votando en el rechazo de las objeciones. Luego le quitan la visa sin explicación alguna a John Jairo Cárdenas del partido de la U, y eso entonces ahora se le suma la quitada de 2 visas a magistrados de la Corte Constitucional, 1 de la Corte Suprema, lo que empieza a configurar un patrón que, como bien decía Jorge, si bien Estados Unidos es libre de decidir quién entra o no entra en su territorio, pues al ejercer esta presión en medio de decisiones legislativas y judiciales, genera una injerencia indebida en asuntos domésticos, en donde pues sí la pregunta del millón es ¿dónde está el gobierno colombiano como representante del Estado haciendo un claro reclamo frente al gobierno de Estados Unidos? Pero a mí me queda como otro cuestionamiento, y en estos días nos lo hicieron saber aquí en el programa. Pero es que Trump está ya en campaña. Trump está en campaña, entonces Trump todo lo que pueda alborotar por todos los lados, le digo, ¿qué? Tiene muchas hectáreas sembradas de coca, peleo con algo. Entonces también puede ser un factor político de ver cómo listo, mire. Porque Trump está en campaña, Trump se quiere hacer reelegir, entonces mientras más avispero arme por todas partes, de pronto consiguen más voticos en la colonia hispana en Estados Unidos. Ahora, Nacho, a mí me queda la duda, eso es cierto, por supuesto, y gran parte de la discusión de las campañas en Estados Unidos se va a jugar en la Florida, y el voto hispano, cubano y venezolano en la Florida es fundamental, eso es cierto, pero a mí me queda la duda de si esto es Trump directamente o si esto es el embajador Kevin Whitaker posicionándose para cuál va a ser su ascenso luego ese es un artista. Bueno, Germán, queda claro la injerencia de los Estados Unidos en muchos países. Seguimos dando papaya con esto. Realmente no nos podemos extrañar de injerencia de Estados Unidos en toda parte. En toda parte ellos tienen algo. Invadidos. Bueno, hace rato. No, es que yo siempre hago una crítica aquí, Juanita y Jorge, y digo lo mismo. Entonces los gringos llegan y nos dicen, ustedes nos mandan cocaína. Y yo vuelvo y les pregunto, cuando hemos visto un comunicado de nuestros gobiernos, sea este o el que sea, diciéndole, señor, no, entonces yo le voy a cancelar la visa a sus empresarios, a todos los gringos, porque la mayor cantidad de armas de contrabando que llegan a este país llegan desde Norteamérica. Y ustedes son los mayores exportadores de armas ilegales y hay un tráfico en ese sentido. No, aquí nos preocupamos por lo que sale y nunca estamos preocupados de cómo estos mercados ilegales, que no tienen ningún control de Estados Unidos, pueden decir lo que quiera, pero que sale de esa empresa, sale. ¿Y por qué no hay ese control de aquí para allá también? Porque somos inocentes y porque como son tan importantes para nosotros por lo económico y lo que exportamos, es mejor ver, oír y callar. Pero es muy triste esto, ¿o no? Y además la cocaína sale de aquí, pero se la meten ellos, ¿no? La metemos no. Bueno. Vienen a metérsela acá. O vienen a metérsela aquí. Germán Mendoza, primer tema, no estamos de acuerdo en esa injerencia tan grande. No, y de los gringos no. Porque ellos tampoco hubieran aceptado eso. Que se metiera alguien de Colombia a venir a decirle cosas a los gringos. No, es más, yo les digo, el embajador por la vía diplomática le puede decir al gobierno de Colombia, no estoy de acuerdo con esto o aquello, ellos tienen su derecho. Pero es que una cosa es decir, no, opino esto o aquello, y otra cosa es utilizar una herramienta de chantaje y de presión por debajo de la mesa casi, para que se adopten decisiones por autoridades nuestras sobre asuntos que son domésticos, que son de nuestro fuero interno. Pero me voy con están en campaña política, totalmente claro. Un argumento más contra la reelección. Lo malo que es la reelección. Sí. Allá y aquí. ¿Y será que sí lo reeligen? Ay, por Dios, esos gringos ya no sabemos. Bueno, Germán, vámonos para el plan de desarrollo. Hablemos del plan de desarrollo, Nacho. Simplemente, yo creo que podemos plantear el tema de esta manera. ¿Qué es lo bueno, si para ustedes creen que hay algo bueno en el plan de desarrollo, y qué es lo malo? Hay algunas cosas que preocupan y vamos a hablar de temas puntuales, del tema de las pensiones, el tema de Electricaribe, que eso nos tiene preocupados a todos, y otras cositas más. Comencemos, si les parece, Juanita y Jorge, con lo malo del plan de desarrollo, a grandes rasgos, puntos más claves. No, arranca tú. Bueno, primero las damas. Gracias. Yo en primer lugar diría que hay un problema serísimo, en mi opinión, frente al plan de desarrollo, que es la ausencia de una visión de los próximos 4 años. Independiente de posiciones políticas, de si uno está de acuerdo o no con el gobierno Duque,
yo no veo en el plan de desarrollo cuál es la visión de lo que está esperando este gobierno que sea su gestión de los próximos 4 años. ¿Este es el gobierno de qué? Que es independientemente si uno está de acuerdo o no, el gobierno de Uribe fue el gobierno de la seguridad democrática, el gobierno de Santos fue el gobierno del acuerdo de paz. ¿Cuál es la visión de este gobierno? Yo no la veo en ese plan de desarrollo que por demás, en gran medida por la decisión del presidente Duque de presentar las objeciones, pues eso altera toda la agenda legislativa y lo que genera es una pupitriada francamente absurda de un plan de desarrollo que habla de lo divino y lo humano, y seguramente Jorge entrará en más detalle en algunos de los temas, sin ningún tipo de discusión a profundidad de temas de gruesísimo calado. Entonces yo, si tuviera que escoger, lo que diría es, este no es un plan de desarrollo que nos diga para dónde vamos en estos 4 años y que nos plantee una visión de qué es lo que esperamos que sea este país. Juanita, si le hace una pregunta y la quiero hacer, es del señor Sebastián Velázquez. ¿Por qué no nos explica la representante Juanita, ella que estuvo en la negociación de La Habana, cuánto vale el convenio entre la ONU que firmó Juan Manuel Santos para la implementación de los acuerdos? ¿Cuál es ese monto? Casi $1 billón. Miren, en realidad lo importante de financiación del acuerdo de paz no es el convenio con Naciones Unidas, que hizo un proceso de verificación del desarme. 13.000 excombatientes de las FARC dejaron las armas, hubo un proceso de entrega de armas, 9.000 armas que fueron entregadas en contenedores a Naciones Unidas. Es uno de los procesos de mayor transparencia en la manera en la cual se recibieron las armas, se llevan a los contenedores y se extraen del país. De ahí que no conozco el monto frente a Naciones Unidas, pero no es el importante. El importante realmente es que según el plan marco de implementación del acuerdo de paz, la implementación del acuerdo, en lo que creo muchos, si no todos los colombianos estamos de acuerdo, que es el desarrollo rural, vías terciarias, electrificación rural, acueductos rurales, generación de procesos cooperativas para la comercialización de encampesinado, etcétera. El grueso de implementación, que es la transformación de estos territorios, nos vale 129 billones de pesos durante los próximos 10 a 15 años. Una de las cosas buenas a las que podemos entrar ahorita, en mi opinión, es que después de una presión muy dura logramos incluir 37.1 billones en este cuatrenio para la implementación del proceso de construcción de paz en sentido amplio, es decir, el 29% de lo que sería el proceso grande de ejecución. Que insisto, más allá de lo que nos divide como proceso de paz, creo que deberíamos concentrarnos en eso que nos une, que es la transformación de esos territorios más abandonados y más afectados por la violencia. ¿Dónde estaba el conflicto? ¿O dónde sigue estando? Donde estaba el conflicto armado y donde hoy, podemos entrar en eso, hay una serie de inestabilidades muy serias, en mi opinión, justamente porque el Estado no ha llegado rápidamente a ser capaz de prestar seguridad rural, tener jueces y fiscales, poder construir realmente desarrollo para estas regiones y poder apaciguar ciertos brotes de violencia que están resurgiendo. Juanita, pero a mí me queda una duda muy grande, y es, el gobierno Santos, o lo que pensábamos los colombianos, dicho por el anterior gobierno, era que si hacíamos este proceso de paz, pues íbamos a tener una liberación de algunos puntos del Producto Interno, del PIB, porque ya no nos íbamos a tener que gastar tanto dinero en toda esta guerra. Pero parece ser que esto no ocurre. Seguimos teniendo el ejército o las Fuerzas Armadas más grandes de toda América Latina, no se rebaja el costo. ¿Será que entonces necesitamos todo esto para combatir a los helenos y a todas estas maquinias, todo esto? Porque entonces, de esta forma, entonces ese plan de desarrollo sí estaba justificado porque el país no tiene plata para sostener esta infraestructura tan gigante en la que estamos. Nacho, si uno mira, y yo creo mucho en hacer política con evidencia, en menos solamente discurso ideológico y ver los datos para tratar de entender las realidades. Si uno mira los datos de seguridad de 2017, tuvimos la tasa más baja de homicidios de los últimos 30 años, el número más bajo de victimizaciones, de desplazamiento, de hechos de accidentes de minas. Pero si uno mira los datos de 2018, repuntamos la tasa de homicidio en 1 punto. Otra vez empezó el desplazamiento, otra vez empezaron atentados contra oleoductos. ¿Qué pasó? Mostró el acuerdo de paz que había un potencial de generar dividendos de paz inmensos y el Estado no llegó a estos territorios. Yo siempre fui muy crítica de que uno pudiera decir, terminado el conflicto armado, inmediatamente se reduce el presupuesto militar, porque esos procesos son escalonados. Había que llegar a esos territorios a garantizar la seguridad. ¿Cuál es la propuesta de este gobierno Duque, que dice estar basado en la legalidad sobre la seguridad en estos territorios? Dice tener una política de unas nuevas zonas 6, que no nos han dicho dónde van a ser, en donde uno va a los distintos territorios más afectados por la guerra, como Amalfi y Anorí, y a duras penas tienen un par de patrulleros, donde no hay jueces, fiscales, investigadores técnicos de policía judicial. Miren este dato. De los 170 municipios más afectados por la guerra,
En el 36% no hay fiscales, en el 76% no hay investigadores técnicos de policía judicial y tienen una tasa de 6 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa del país es de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. O sea, solo la segunda capa de ser Estado de Derecho, de administrar justicia en el territorio, no se da. Ni hablar, insisto, de lo que fue el proceso de planeación participativa de los llamados PDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial, en lo que participaron 200.000 personas diciendo su visión del desarrollo de su territorio para los próximos 10 a 15 años, que están esperando que se materialice, que son cooperativas, vías terciarias, centrales de acopio, sistemas de riego, asistencia técnica. Saben que eso no pasa de un día para el otro, pero quieren que esto empiece a suceder. Pero esa falta de planeación no viene desde el anterior gobierno. O sea, el anterior gobierno que fue el que implementó el proceso de paz. O sea, como que arrancó el proceso de paz cojo. Miren, yo soy perfectamente crítica de decir, durante el gobierno Santos, yo fui parte de la delegación de gobierno, como lo leían bien en la introducción. Yo creo que hicimos un ejercicio dentro de la creación del acuerdo de paz del que me siento supremamente orgullosa de haber logrado el mejor acuerdo posible para ponerle fin a una guerra de 50 años, pero sin duda soy crítica del primer año de implementación. Yo creo que faltó mucho para poder consolidar la capacidad en el territorio. Lo que creo es que hoy ya no estamos en momento de llorar sobre la leche derramada. O sea, el gobierno Duque no nos puede seguir diciendo ya casi un año de gobierno que es que le dejaron y es que le dejaron y es que le dejaron. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y cómo es que aprovecha la oportunidad de sacar 13.000 hombres en armas? Sí, que hay 2.500 personas en las disidencias, cierto, pero es mucho mejor tener 13.000 menos y 9.000 armas menos. Y la pregunta es qué están haciendo ellos para aprovechar esta oportunidad de consolidar esa capacidad en el territorio. ¿Cuándo se debería de estar, o mejor dicho, cuándo se debió de haber empezado a implementar esas cosas que usted estaba manifestando, que era más que todo para fortalecer al campo? No, inmediatamente se firmó el acuerdo. O sea que tenemos casi que 2 años de retraso. Tenemos un retraso de 2 años en donde ha habido, insisto, algunas cosas, o sea, se creó los distintos mecanismos del sistema de víctimas, se hace un primer avance, insisto, de estos procesos participativos de los PDETs, inicia un proceso de erradicación concertada de cultivos que permite la erradicación de 33.000 hectáreas, 130.000 familias firmaron acuerdos de erradicación. No sé si saben, pero la aspersión aérea tiene un porcentaje de resiembra del 63%, la erradicación manual del 35% de resiembra. La erradicación concertada, según datos de Naciones Unidas, genera una resiembra de tan solo el 0.6%. O sea, un proceso muy efectivo de lograr erradicar sin que haya resiembra. Y esa gente está esperando, luego de estos años justamente solo del pago inicial y la erradicación inicial, que haya asistencia técnica para tener proyectos productivos. Entonces, ese pedacito todavía está cojo. Lo propio pasa con la reincorporación, un proceso de dejación de armas muy exitoso. En todos los procesos de paz siempre sucede que quedan hombres en armas, quedan armas, pero insisto, logramos sacar 13.000 hombres y 9.000 armas de la guerra, y luego arranca una reincorporación basada en el 90% de una renta básica y todavía solo el 26% de los excombatientes participando en un proceso de reincorporación socioeconómica. Jorge, volviendo al tema del plan de desarrollo, ¿cuáles son esos puntos que usted ve que realmente, como lo han denominado, los micos o malos, no le convienen al país específicos? La principal crítica que yo hago del plan de desarrollo es el abuso que los gobiernos han venido haciendo del plan de desarrollo para legislar sobre lo divino y lo humano. Me lo decía un exsecretario de Planeación del Valle, que es del Centro Democrático. Me decía, esto es una cosa impresionante. Yo fui secretario de Planeación del Valle y mi plan de desarrollo era la visión ideológica que teníamos del departamento, los objetivos generales y los planes y programas y los indicadores. Era un plan de desarrollo, me dijo, de 40 páginas que cumplía lo que quería hacer el gobierno de ese gobernador con el que yo trabajaba durante los 4 años de su gobierno. Resulta que este plan de desarrollo legisló, porque la Constitución lo permite que se modifiquen normas que le estorben al plan de desarrollo. Pero es que aquí modifican lo habido y lo por haber, lo divino y lo humano. Es más, muchos de estos con lobby de empresarios muy poderosos y de personas muy poderosas que van a tratar de que se introduzca en el plan de desarrollo intereses específicos de personas muy poderosas, repito. Entonces aquí nos metieron tributos nuevos. O sea, logramos tumbar el tributo del predial, porque ese era, nos iban a subir a todos los colombianos, a todos los ciudadanos el 5% del predial, porque se le iba a entregar al IGAC
para que actualizara el catastro nacional a través de unos gestores que no sabíamos ni quiénes eran, privados seguramente. El predial, eso era un mundo de plata. A Medellín le valía 332 mil millones de pesos al año, a Bogotá 130 mil millones. Al área metropolitana, los habitantes del área metropolitana nos valía como 65 mil millones de pesos al año. Pero nos metieron el tributo para Electricaribe, una empresa que se la robaba una multinacional española y ahora la terminamos pagando todos los colombianos. Y no solo nos metieron 4 pesos por kilovatio hora, el 1% de una sobretasa en agua, alcantarillado y gas. Y usted empieza a mirar y hay una cantidad de cosas de esas. Hubo cosas que se lograron evitar, hubo para mí un aspecto muy positivo que se logró introducir, que fue los aranceles para proteger un poco a los confeccionistas que han venido perdiendo los últimos 2 años, perdieron 600.000 puestos de trabajo. Yo creo que con eso pues puede que no lo recuperemos todo, pero una parte se va a recuperar y creo que la industria de la confección siente un airecito, aunque ya el gobierno dijo que iba a demandar esos artículos que no estaba de acuerdo con ellos. Entonces, a mí me parece que lo primero es el abuso con el plan de desarrollo. Ha dejado de ser la visión de un gobierno para 4 años para convertirse en una cosa que solo le falta reformar la Constitución, y eso porque no la pueden reformar, pero casi que la reforman, le forman leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes ordinarias, Pero, derogan, el listado de derogaciones era además un abuso porque derogas el artículo tal de la ley tal, y es un listado que a usted lo manda a estudiar no sé cuántas, 100 leyes distintas a encontrar qué es lo que están derogando, porque uno no sabe ni siquiera qué es lo que están derogando. Ese es el abuso. Juanito ahorita me habló de 129 billones de pesos durante cierto tiempo. 10 años. Juanito ahorita dio una cifra de 129 billones de pesos. La implementación. ¿Será que Colombia sí estaba preparado para tener este costo tan grande? Es que Colombia tiene un problema y eso ya entramos en materia mayor. Sí. Colombia, el último dato, Juanita, en un informe que estoy preparando, hice la cuenta de cuánto es el PIB per cápita hoy, con la tasa de cambio que tenemos y con el cálculo del producto, con el PIB del año pasado. No, está en el suelo, con el precio del dólar está en el suelo. 6.400 dólares. Sí. Eso es una vergüenza. Sí. O sea, fuera de que es un país bien desigual, tenemos un ingreso per cápita vergonzoso. Hay países que tienen PIB per cápita de 110.000 dólares y nosotros de 6.400. Pero con la misma tasa de cambio de Colombia, ¿Cómo? Con la misma afectación de la tasa de Colombia. Lo que pasa es que todo es como una óptica con la que se mide. No, es dólares. Sí, no, yo lo entiendo. Una cosa es convertir dólares a 3.300 y otra cosa es convertir dólares cuando lo tuvimos a 1.800. Pero la única manera de comparar es cuántos dólares en la por actualidad cabeza genera Argentina y cuántos dólares por cabeza genera Colombia. Ese es un punto de comparación que nos une a todos. Sí. Entonces, con un PIB per cápita de 6.400 dólares, pues no podemos atender ni lo elemental, ni lo básico, ni lo mínimo. Y si vamos a repartir, pues lo único que vamos a repartir es pobreza. Y eso es porque la clase dirigente no ha tenido un proyecto de nación, un proyecto de país, un proyecto de sacar este país adelante, de ponerlo a producir. No, se han vuelto unos comisionistas del gran capital financiero internacional y a eso se han dedicado, al corte de cupón, como decía. Usted sabe que este programa es regionalista, porque en Antioquia tenemos que hablar. ¿No será que ustedes allá en Bogotá lo que hicieron fue montar instituciones de las instituciones, empresas de la empresa y tener un Estado macrocefálico con toda la dimensión? Es que desde el mismo Congreso lo vemos que es de una dimensión gigante. Sí está dando, tenemos empresarios ahorcados, tenemos tasas de... Aquí preguntan, es que el alcalde no está haciendo nada para generar empleo, pero por Dios, es que los que tienen que generar empleo son los industriales, los empresarios, ¿y cómo van a generar si ya está? Todos están viendo plan B, cómo se van para otros países a generar esto. Pero todo esto viene desde que el gasto está disparado. O sea, es que tenemos... ¿Cuál fue el gobierno que más agencias montó en este país? De Santos. El de Santos montó agencias una detrás de la otra. Nacho, Todo redundante. Si me permites devolverme y entro en esta pregunta, pero quisiera responderte la anterior, que creo que es muy importante. Tú dices, no, esa cifra astronómica, sí tenía Colombia la capacidad de tener, digamos, un acuerdo de paz de ese tamaño presupuestal. Sí, 12 billones de pesos anuales. Yo le daría la vuelta a la discusión, y es... Colombia tiene todavía la ventana de oportunidad abierta de lograr usar el fin de la guerra para tener un potencial de crecimiento económico en varios, digamos, márgenes, pero doy 2 ejemplos fundamentales. El primero que ya estamos empezando a ver, el turismo.
ser el segundo o tercer país más biodiverso del mundo, compitiendo con Indonesia y con Brasil, nos da una oportunidad inmensa que depende del desarrollo del ecoturismo en aquellas regiones justamente que en el pasado han sido las más afectadas por la guerra y a donde no se podía llegar. Eso implica una inversión en ecoturismo, implica la protección de nuestra biodiversidad. No se nos olvide que una de las cosas más dramáticas del plan de desarrollo es una meta de reducción de la deforestación que permite deforestar 900.000 hectáreas de bosque y selva, con lo cual Colombia empieza a perder su capacidad de tener un potencial ecoturístico. Pero segundo, el desarrollo del campo. Esa inversión está sobre todo dirigida a sistemas de riego, asistencia técnica para campesinos, insisto, vías terciarias. De esa inversión no es porque uno diga es que vamos a repartir unos subsidios. Lejos, es porque es capacidad de inversión para que el campo pueda producir a su potencial. ¿Cómo es posible que un país como Perú, como Chile, tengan una capacidad productiva agrícola superior a la capacidad colombiana, que tiene el potencial de ser una despensa inmensa para el mundo y que hoy tiene totalmente desaprovechado ese potencial, en parte por problemas de ordenamiento territorial, por poder ser claro en destinarnos para qué sirve cada territorio y no solamente dedicarse a temas de ganadería, sino entender dónde hay posibilidad de tener productos que generen mayor valor agregado, que puedan ser comercializados a nivel internacional. Y yo diría lo último frente a tu última pregunta, Nacho. Jorge me conoce estos meses, sabe que soy una representante bien rara de Bogotá porque vivo abogando por la ruralidad y por las regiones, incluso a veces más que por Bogotá. Creo profundamente en la descentralización. Creo en la importancia de construir Estado e institucionalidad en las regiones y sobre todo en la ruralidad, Nacho. Porque es cierto que en Bogotá hay burocracia y yo estoy dispuesta a que haya lógicas de reducción, de ahorro del gasto, etcétera. Pero lo que nos ha faltado en el país no es un Estado gigante, es todo lo contrario. Todos los diagnósticos de institucionalidad en Colombia demuestran que gran parte del origen del conflicto armado y de la perduración del conflicto armado es ausencia de Estado en el territorio. Capacidad institucional en toda la ruralidad colombiana es lo que no hemos tenido. No, completamente de acuerdo con usted, pero entonces viene una cosa, entonces nos montamos en un proceso de paz. Tiene un costo y habría que asumirlo. Resulta que tenemos empresarios asfixiados, el agro que no funciona, perdimos la gran oportunidad de ser exportadores cuando el dólar estuvo por allá, la perdimos cuando el dólar se bajó, ahora que está que está bien con el que podríamos ser exportadores, no hay nada que hacer porque todavía no hemos motivado eso. No hemos podido. 14 de las 17 agencias se crearon en el gobierno de Santos. ¿Cuánto vale funcionar una agencia al año? No sé, debe valer una buena plata. Pero acuérdate, Nacho, que ahora hay altos consejeros. Sí, hay altos Sí, no, consejeros. no, pero las agencias desaparecieron. Sí. Y se crearon nuevos ministerios. Eso, que vuelvo y le digo. cada uno llega y nombra. Y no lo digo porque sean Bogotá, pero en el gobierno, eso es lo que a ustedes les gusta. Y crea a todos los políticos, a los que trabajan en el Congreso, y montemos y creemos, y tenemos esta ley, montémosle 17 normas por detrás. Porque eso no se autoriza en el Congreso. Del millón de normas. La creación Esas de los creaciones. ministerios, esas agencias, depende. Lo primero es decir que este gobierno vuelve y pide facultades, facultades a las que nos opusimos. Y que las hundimos. Y que logramos hundirlas porque querían crear una cantidad de burocracia nuevamente. Entonces, digamos, también aclarar en cuáles son los distintos gobiernos. Es que la plata sí puede existir, pero es que no puede seguir creciendo el gasto, no puede seguir creciendo este manejo del Estado tan descomunal. Y ya están en tope los empresarios y los impuestos del país. O sea, es que pretender más impuestos está muerto. Nacho, yo vuelvo sobre el tema del programa y algo que no entiendo. El Plan Nacional de Desarrollo, ¿a qué sectores está beneficiando? Supuestamente los empresarios están asfixiados. Supuestamente el proceso de paz está sin recursos. Entonces, ¿quién es en realidad el beneficiado con este Plan Nacional de Desarrollo? Me la piensan después de esta pausa. Continuamos. José, usted tiene una pregunta bien interesante. No, ya se las formulé antes de salir al corte comercial. Por eso. Si en el Plan Nacional de Desarrollo hay muchos sectores que se pierden, ¿quiénes son en realidad los que están ganando con el Plan Nacional de Desarrollo? Por ejemplo, ¿Qué intereses ocultos hay? Le abrieron la posibilidad del desarrollo de fracking a los grandes inversionistas petroleros, por ejemplo. Son ganadores porque en Colombia hasta hoy lo del fracking no estaba.
aquí dicen que no, que apenas van a hacer unos estudios, pero abrieron un portillo enorme para el fracking, que es una práctica de exploración y de explotación petrolífera que en el mundo ha demostrado que es peligrosísima para el agua, para el medio ambiente, para muchas cosas. Son ganadores, por ejemplo, los inversionistas que tienen interés en hacer un puerto en Tribugá. Esos son ganadores, porque se los hicieron con nombre propio. Eso es bien curioso. Se autoriza a hacer un puerto de aguas profundas en un sitio que tenga tantos metros de profundidad y tal. O sea, nos faltó decir Tribugá. 5 árboles de esto. Es como una Entre licitación tanto y que hicieron tanto. una vez en Urabá, que faltaba el nombre de la persona, pero decía, el funcionario que va a hacer esa interventoría tiene que haber trabajado tanto tiempo en esta empresa y tener esta experiencia. No faltó sino el nombre. Ahí en el puerto de Tribugá no faltó sino decir dónde es el puerto y quién es el interesado. Y dicen, no, eso es en abstracto. O sea, hay ganadores y hay perdedores. Pero yo quiero hacer una observación breve sobre esto. No es cierto que los empresarios estén acogotados de impuestos. No todos los empresarios, es lo que quiero decir. ¿Cuáles son los empresarios que están hasta aquí de impuestos? Los nacionales, dijéramos, la clase media empresarial. Esa sí está no solo acogotada de impuestos, sino perseguida por reglamentación contraria a su actividad y por importaciones. Y los grandes empresarios, los ricos del mundo, Carlos Slim, Falabella, de todo este tipo de cosas, las grandes multinacionales mineras y el gran capital financiero, frescos, tranquilos, casi sin impuestos, llenos de gabelas, de exenciones tributarias. Ahí les bajaron el impuesto de renta con la reforma esa que llaman Ley de Financiamiento, que es una reforma tributaria. Les bajaron y dicen, no, eso es para bajárselo a los empresarios. Baja. Jorge, usted está El diciendo 60, que, por ejemplo, le voy a dar este dato, el ni 60. Falabella, ni Claro, ni estas grandes multinacionales pagan impuesto en este país. Lo que pagan es una miseria. Y fuera de eso les bajaron el impuesto al 30% queda bajado el impuesto de renta. Y el 60%, ojo, es que este dato es muy importante, el 60% de las utilidades empresariales en Colombia están en cabeza del 1% de los empresarios. Entonces le bajaron el impuesto al 1% de los empresarios. A los otros los tienen acogotados con un poco de cosas que los grandes no pagan y que tienen grandes exenciones, Nacho. Entonces aquí, si no hacemos una reforma tributaria seria, donde haya un impuesto, dijéramos, progresivo, que los grandes paguen bastante, los medianos paguen medianamente, los pequeños paguen poquito y los que no tienen nada no paguen nada. Equivalente al tamaño. Equivalente al tamaño. Aquí el impuesto de renta es lo mismo para el pequeño empresario que para Carlos Slim. Y esto es como una cosa como de locos. Total. Yo daría un ejemplo adicional. Una de las derogatorias, de estas de las que hablaba Jorge, al final deroga un artículo que se había logrado incluir en la ley de financiamiento, en donde se ordenaba hacer un estudio de todas las exenciones para que la próxima vez que debatamos una ley tributaria, que seguramente será el próximo año después de las elecciones, porque la ley de financiamiento presentada por el presidente Duque supuestamente para suplir el déficit generó un déficit superior, o sea, en vez de recoger recursos, lo que hizo fue reducir el recaudo. Entonces, lo que hacía este artículo era decir, señores, les toca presentarnos un estudio de cuáles son todas estas exenciones la próxima vez que hagamos una tributaria, para que no nos vuelvan a meter el gol de que hacen un montón de exenciones con una finalidad política, sino que podamos discutir cómo más bien eliminamos exenciones y podamos todos tributar en una lógica justamente de cuáles son mis capacidades, pequeña empresa y que está iniciando, que tenga menos, digamos, peso tributario y que vaya subiendo, pero una lógica de todos ponen. Todos contribuimos, pero sobre la base, digamos, de que sea justo, no de que hay unos y dicen, no, Jorge, yo me pido aquí mi exención, Nacho, me pido aquí mi exención, y mientras tanto los otros, pues nos toca cargar más, porque los impuestos, ¿no? A todos nos clavan más duro. Derogaron ese artículo. Próxima tributaria, sin estudio de exenciones, a que otra vez tengamos los colombianos que pagamos impuestos, pagar el regalazo de las exenciones que siguen ahí en distintos sectores, porque hacen lobby político, porque no quieren casarse unas peleas, etcétera. Bueno, con este plan de desarrollo vimos que habían unos sectores afectados, entre comillas. Había, digamos que en redes, muchas manifestaciones de ese sector de confecciones, pero no solamente ese sector. ¿Qué pasó con la comunidad científica? Y segundo, es un programa de gobierno o un plan de gobierno en la que se montó Duque de la economía naranja. ¿Qué tanto beneficio o en dónde se va a ver la economía naranja en ese plan nacional? Yo supe, para contestarte la tercera, que me parece muy importante, de estudios en los que desde el Departamento Nacional de Planeación se estaba tratando de pensar
cuál sería el peso de la economía naranja si se potenciara, es decir, hasta dónde podría llegar el país si se hacía todo lo que uno quisiera en economía naranja. Y los estudios internos, según a mí me dijeron, daban el 1% del PIB. Es decir, ni siquiera en el mejor escenario sería realmente lo que jalone, lo que nos permite salir de la dependencia del petróleo. El país es, o sea, cualquier estudio es evidente. Colombia tiene un potencial ecoturístico gigante y tiene un potencial agrícola gigante. Y tiene que poder potenciar su capacidad de industria para generación de valor, para diversificar la capacidad productiva del país. La economía naranja, bienvenida, importante, pero si ese es el jalonador del desarrollo de este país por los próximos 4 años, vamos a estar en una situación de pobreza fatal. Y si eso dicho, las locomotoras de Santos que no funcionaron, que se vararon a menos de la mitad del camino, esas locomotoras van a quedar como superpoderosas al lado de los motorcitos que está diciendo el doctor Duque que le va a poner a la economía. Bueno, y la comunidad científica, qué pena Lili, que esa era otra de las preguntas, la comunidad científica que manifestaba que no la tenía dentro del Plan Nacional en cuenta. Y no está, no hay realmente ninguna cosa que uno diga, esto fue positivo, aquí hay un empuje serio para la ciencia y la tecnología en Colombia, no hay. Le voy a dar un dato que tiene que ver, y ahí está conciencia en el presupuesto. El gobierno dice que va a aumentar enormemente la inversión en educación con el plan de desarrollo. Pues nos pusimos a hacer las cuentas tranquilamente. Este año para el rubro de educación en el presupuesto hay 41 billones. Eso fue lo que quedó en el presupuesto que se aprobó el año pasado para este año. Y si usted divide por 4 en lo que está el plan plurianual de inversiones, lo de educación le da 33 billones por año. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que para educación, ciencia y tecnología los recursos se van a reducir. Ahora, el gobierno dice, en otra columna pone inversión privada, pero esa inversión privada no nos dicen de dónde va a salir, quién la va a poner, qué condiciones, qué requisitos va a haber. Es una expectativa para que eso le dé más plata de la que hay este año. Si usted suma la privada con la pública, sí, le da más plata, dividido por 4, le da más plata que este año. Pero la pública estrictamente, que es la que este año tenemos en el presupuesto aprobado de 41 billones, va a ser inferior en los próximos 3 años. Oiga, hay de pronto un tema que yo creo que debería preocuparnos a todos y es la salud. Siempre se ha hablado de la salud, nos prometieron EPS que no funciona, EPS que se acaba y miraremos qué vamos a hacer. ¿Qué va a pasar en el tema de salud dentro de ese plan de desarrollo que se tiene planteado? Nosotros tratamos en la Comisión Séptima de excluir del plan de desarrollo los temas que tuvieran que ver con salud. Por el abuso que les dije al principio, porque hay temas, o sea, el gobierno dijéramos que abusa porque en el plan de desarrollo casi que no hay artículo que el gobierno no le haga así, que no pueda pasar, y al que le haga así, no pasa. Entonces, hay leyes que se deben tramitar en las comisiones especializadas. Por ejemplo, los temas de salud no debían ir en el plan de desarrollo, no debieran ir por ningún motivo en el plan de desarrollo. Bueno, ahí logramos sacar excluir 6 por lo menos artículos de esos entre lo que excluimos. Sin embargo, en salud quedó una especie de ley de punto final que termina beneficiando a las EPS y no garantiza que haya unos recursos que lleguen a los prestadores, a los trabajadores y a los proveedores, que son los que hoy están de aquí. Hoy son los que están asegurando la salud, no son los aseguradores, son los prestadores y los trabajadores. Y eso la famosa ley de punto final es primero recortada en cuanto a las deudas y no hay ninguna garantía de que lo que le paguen finalmente en esa ley de punto final a una EPS termine llegando a la IPS, al prestador o al hospital público o a los trabajadores y a los proveedores que le deben, a los que les debe el sistema. O sea, en salud el plan de desarrollo debiera haber puesto unas metas de bajar desnutrición. Las soluciones no hay a lo que ya teníamos en el anterior gobierno y con la crisis que venimos desde hace años. No, y hay un proyecto de ley en la Comisión Séptima, yo quiero contarles esto a los colombianos, que es un proyecto de ley que si bien no elimina la intermediación financiera, no elimina la intermediación, sí elimina el carácter financiero de la intermediación. Deja un pagador único, unas auditorías para los pagos, pero se termina haciendo casi que todo pago directo a los prestadores, casi todo pago, y un aumento del subsidio a la oferta.
y ese proyecto de ley no se ha podido tramitar porque el Ministerio de Salud está atravesado y no ha permitido que se tramite. Vamos a ver si esta semana lo podemos hacer la semana entrante. Yo añadiría solo una nota frente al tema de salud, compartiendo lo que dice Jorge, pero hay un punto que a mí me parece positivo en los temas de salud rural, y es que se incluyó por fin una meta de extender los modelos integrales de atención en salud rural a 4 departamentos adicionales. Se había hecho un piloto en el cuatrienio pasado únicamente en un departamento, y esto va a permitir que lo que es ya un diagnóstico, y es que el modelo de mercado de las EPS no llega a la ruralidad, porque en la ruralidad no hay capacidad de competencia entre distintas EPS para poder tratar de tener algún mecanismo de, digamos, de acceso a la salud, sea un modelo integral de atención en salud rural, y este plan de desarrollo trae una meta mucho más alta que cuadruplica el acceso al modelo integral de salud rural. Para población dispersa. Para población rural dispersa. Yo tengo una pregunta y media. La media, la pregunta es, volviendo un poquito a lo que decía Juanita hace un segundo, de que el futuro está en el turismo y en el campo. Eso no lo descubrimos hoy. Eso lo sabemos hace mucho tiempo, y el campo, la despensa, que todos sabemos que es Colombia, sabemos que existe. La primera pregunta, me responden primero la media, la primera pregunta, esa pregunta es ¿por qué no se ha explotado el campo como debería explotarse y el turismo? Y la media es, ¿ustedes son petristas, los dos? Primero la media. La media ¡Juntos! no. Ninguno de los dos hace parte ni del equipo de Petro, respetando sus puntos de vista y todo, pero somos otra cosa. Ella es de la Alianza Verde, que es otro partido, y yo soy del Polo Democrático, que es otro partido. Entonces somos de partidos diferentes al del doctor Petro. Pero son oposición. ¿Ah? Están en la oposición. Somos oposición, pero es que la oposición es bien variopinta. Sí, Ahora, sí. A veces abrega ponernos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar, cuando se votó el ingreso de Colombia a la OECD, Juanita votó a favor y Petro votó a favor y yo voté en contra, ¿cierto? Entonces, somos una oposición que a veces nos ponemos de acuerdo, a veces O si no, mira Manguito. ¿Ah? Sí, Bueno, de ese ni hablemos. Hablemos entonces de por qué no se dan, si sabemos que el futuro está ahí, por qué han pasado gobiernos tras gobiernos y gobiernos y el campo cada vez peor, por ejemplo. Porque no hay plata para tanto. diría Es que lo lo- que yo le peleo a ellos es que aquí no hay plata para tanto. Pero Por que no supuesto que hay un Claro, tema porque sin duda de capacidades. generaría. No, Germán, Pero lo hay digo por una siempre razón muy el campo, sencilla. pues, no, porque siempre ¿por qué? afecta Porque al nuestro campo. producto es costoso, porque no tenemos infraestructura para llevar a los puertos, porque es más caro mandar de Medellín a Cartagena que de Cartagena a Nueva York. Entonces, listo, estamos montados en un montón de 4Gs que no las han podido ni evolucionar. Ahí se van desarrollando, apenas estamos terminando de hacer cierres financieros, más los 12 billones adicionales del proceso de Palmas, todo esto, uno dice, uy, es que ya estamos hablando, es de plata y plata y plata detrás de la plata, pero les dejo con la respuesta. Todo Pero eso hay se que sabe, comenzar por algo. todo está perfectamente diagnosticado, este es el país mejor diagnosticado del mundo entero y no pasa nada. La respuesta de ¿Esa Germán. es la única causa o hay otros intereses? No, yo diría lo siguiente, yo por supuesto comparto que hay un proceso de, digamos, de cuáles son los recursos y de cómo Colombia crece económicamente para poder generar más recursos para poder invertir. Por supuesto que hay recursos escasos, pero hay un tema de prioridades. Y la única manera de poder tener capacidad de crecimiento agrícola y ecoturística es que le apostemos a la titulación de tierras, es que le apostemos al desarrollo de vías terciarias, es que le apostemos a la generación de condiciones de bienestar a esa población que está en toda esa ruralidad. Y eso son prioridades, claro, siempre serán decisiones de balance, de dónde decide uno invertir, por supuesto. Pero si no nos volcamos sobre esos territorios más afectados por la guerra, donde hay además semejante potencial económico, pues vamos a seguir generando lo que nos está empezando a pasar desde 2018, que es resurgimiento de violencias y cierre de oportunidades económicas en estos lugares porque no se desarrolla la infraestructura necesaria. Y terminaría con una frase frente a la pregunta y media. La oposición al gobierno Duque es una oposición que va desde el centro pasando por la centroizquierda hasta la izquierda. Y yo creo que eso es bueno, eso habla bien de nuestra democracia, eso quiere decir que hay temas en los cuales nos podemos poner de acuerdo y hay otros en que no. Hay temas que nos distancian tanto de una visión del gobierno Duque, en mi caso, la visión frente al proceso de paz y a la importancia de volcarse sobre la ruralidad, que nos unen en torno a decir, por eso estamos en contra y, digamos, en oposición al gobierno Duque. Pero yo quiero hacer un comentario, porque hay una cosa que tenemos una diferencia con Juanita. Por ejemplo, los acuerdos sobre la ruralidad, los acuerdos que suscribió el gobierno de Santos con las FARC sobre la ruralidad, tienen un grave problema. Es que terminaron diciendo que todo eso era en el marco de la globalización.
¿Y eso qué quiere decir? De este tipo de globalización. Yo no estoy en contra de la globalización, estoy en contra de la manera como están globalizando. Están globalizando favoreciendo unos grandes monopolios y unos muy poquitos grandes poderosos del mundo y perjudicando a la inmensa mayoría. Ese tipo de globalización lo que va a generar es chalecos amarillos por todo el mundo. Ese tipo de globalización. Y ese tipo de globalización lo que hace es que quiebra usted no necesitaría invertir recursos en el agro si usted al agro le frenara las importaciones de comida importada. Estamos importando 14 millones de toneladas de comida que se puede sembrar y producir en Colombia, así sea un poco más cara. Que se produjo Es que toda la comida vida. barata es un cuento, porque además el que se queda con la comida barata no es el consumidor, es el importador, es el que termina ganándose la diferencia entre lo barato y lo caro. Entonces, ahí hay un tema del agro. El agro no se podrá desarrollar en Colombia, ni los empresarios podrán ser prósperos. El arroz está que se acaba. Y esa es una actividad típicamente empresarial en Colombia. Es un empresariado que hay que apoyarlo. Ahí les están montando en Barranquilla un molino de arroz para traer arroz en cáscara de Estados Unidos, para procesarlo aquí con mano de obra barata y con impuestos baratos y quebrar más todavía a los arroceros colombianos. ¿Eso es posible? O sea, ¿qué campo queremos desarrollar? ¿Qué agro queremos desarrollar? Y dando el país de leche, de arroz, de papa, de maíz, de frijol, de todo, de harina de yuca, de lo que usted quiera. Entonces, ojo que hay un factor en el que el Estado no tendría que invertir, no tendría que hacer subsidios realmente, sino poner aranceles, incluso ganar plata. Ahí le hicimos la cuenta al ministro de Comercio. Con los aranceles que aprobamos en el plan de desarrollo para las confecciones, se pueden recaudar 2 billones de pesos adicionales. O sea que el gobierno no se puede quejar porque le conseguimos una terminamos plata. en el principio. Entonces, como estoy haciendo política, entonces usted, señor colombiano, presidente, me puso aranceles para el arrocito porque yo soy muy eficiente produciendo zanahoria, arroces, tomates, porque los gringos son eficientes en todo. Eso no les puede negar. Póngame aranceles tranquilo, yo le pongo a lo suyo. Y nuestro primer socio comercial son los gringos. Sí, Entonces, todo empresario que está aquí viviendo de eso y mucha industria queda frenado. ¿Por qué? Porque estoy en campaña política. Es que la geopolítica... ¿Usted cree que nos van a poner aranceles para el café, para el banano, para el petróleo? Tranquilo. ¿Qué es lo que exportamos? Es que no exportamos. Para lo que exportamos no le ponen aranceles. Póngale la firma que de pronto sí. Ay, no, déjela Ave bulla, María, Nacho. los ecuatorianos producen banano. ¿Cuánta gente no está produciendo café? Pero bueno, está bien interesante el debate. Gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Germán, vamos para Cosmo. Nos cogió la noche. Noticias. Hoy estoy de compras, no solamente cosas para mí, sino también para un regalo especial que tengo que comprar. Por eso vine a un centro comercial muy central ubicado en el barrio Buenos Aires, en la ciudad de Medellín. Aquí encontré una tienda multimarcas donde hay opciones para todos, para hombres, para mujeres, jóvenes, adultos. Hay prendas superiores, inferiores, accesorios, lociones. Aquí voy a encontrar el regalo ideal y lo mejor, con las mejores opciones de pago. Hola, ¿cómo estás? Estoy antojada de muchas cosas para mí, pero realmente vine porque tengo que comprar un regalo a un hombre. ¿Qué me recomiendas? Bueno, mira, en estos momentos tengo esta colección nueva de New Balance. Divino. Un calzado muy cómodo para usar 24 horas al día, 7 días de la semana. Podías llevar un jean de color oscuro o una sudadera, lo podías combinar con este uso y queda está una muy pinta chévere. súper deportiva. Este me gusta, pero si de pronto podemos darle una opción un poco más sobria, ¿qué me recomiendas? Más sobrio. Pero igual, es un tenis Yo creo que deportivo. con este no llega a la fija, a Sí, cualquiera. con ese iría súper bien a la fija. Tenemos todos los medios de pago, estamos en un centro comercial muy central, aquí al lado de las Mellizas en Buenos Aires. Podemos llegar muy fácil en el metro, en tranvía, nos bajamos en la estación Miraflores. Tenemos Venimos a parqueaderos disfrutar de también todo. muy amplios. Chéverísimo. Esta es una tienda que nos da todas las opciones porque tenemos desde lociones, gafas, accesorios para hombres, para mujer. Aquí, si usted tiene que comprar algo, un regalo, es el lugar que llega a la fija, ¿verdad? Sí, claro que sí, por acá bienvenidos. Bueno, vamos a seguirlo leando entonces. Venga, por acá, Yo quiero tengo comprarme ropa algo para mí. dama. A ver. ¿Y cómo no estrenar y cambiar el look
Si aquí encuentras todas las opciones, las mejores marcas, las diferentes formas de pago, además a los mejores precios. ¿Dónde? En el Centro Comercial La Central, ubicado en las Mellizas de Buenos Aires. Es muy fácil de llegar. En el metro, en tranvía, te bajas en la estación Miraflores y llegas. También hay parqueaderos gratuitos para todas las personas. Te espero aquí, en el Centro Comercial La Central. Centro Comercial La Central es para ti. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. Mucha atención, macabro hallazgo en el municipio de Bello. Las autoridades encontraron dentro de una nevera el cuerpo de un hombre. El hallazgo se produjo en el barrio Niquía de esta localidad del norte del Valle de Aburrá. Cerca de las 5:30 de la mañana de hoy, las autoridades del municipio de Bello encontraron el cuerpo sin vida de un hombre al interior de una nevera en el barrio Niquía. Según lograron establecer, esta persona tendría entre 25 y 30 años de edad. Lo que llama la atención es que se encuentra dentro de una nevera. Sí son señales que se mandan estos delincuentes, entre más se cometen actividades demenciales fuertes, quieren es amedrentar a sus opositores, quieren mostrarse poderosos, pero la verdad es que más que celebrarles eso, es repudiar estos hechos de estos delincuentes. Ojalá los ciudadanos nos colaboren y nos apoyen con la denuncia, porque sí son actividades que ya rayan incluso en la demencia. Hasta el lugar se acercó personal de la SIJIN, quienes embalaron el cuerpo y lo llevaron hasta medicina legal. A esta muerte se suma la de un joven de 20 años identificado como Alejandro Vanegas, quien fue ultimado cerca de las 7:30 de la noche de ayer en el barrio Bellavista de este mismo municipio. En el barrio La Gabriela, en las horas de la noche, fue asesinado un ciudadano que lo tenemos referenciado, incluso pertenecer al grupo delincuencial Pacheli. Llegaron a su residencia, allí lo citaron mediante un familiar, él sale a vía pública y es asesinado. En lo que va corrido de este año, las autoridades ya reportan la muerte violenta de 53 personas, lo que representa un incremento del 103% comparado con el mismo periodo del año anterior. 2 hinchas de Atlético Nacional fueron asesinados cuando se dirigían como polizones en una tractomula hacia la ciudad de Barranquilla para asistir al partido entre Junior y Atlético Nacional. En el sector de Guarumo, zona rural del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca, fueron asesinados 2 hombres que viajaban, al parecer, en la parte trasera de un tractocamión de manera clandestina, que se presume serían hinchas del equipo de Atlético Nacional que se dirigían a la costa atlántica. Bueno, 2 jóvenes que iban en un camión y a la altura del sector conocido como Guarumo, se bajan allí, son abordados por unos individuos que iban en una motocicleta, los persiguen y sin mediar palabra disparan contra su integridad. Lamentablemente los 2 jóvenes pierden la vida. Nosotros ya estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación para recopilar todas las pruebas que correspondan para establecer quiénes son los responsables de estos hechos. Según las primeras investigaciones de las autoridades, las 2 personas descendieron en el corregimiento de Guarumo para refrescarse e hidratarse, cuando 2 hombres en una motocicleta se les acercaron y le propinaron 6 disparos a cada uno. No, eran muchachos que iban en tránsito, decidieron bajarse allí. No creemos que sea una confusión, sino que hace parte de esas acciones criminales que estos individuos realizan para generarle zozobra a la comunidad. Las autoridades investigan los móviles del homicidio y la identificación de las víctimas, que en el momento no portaban documentos. Fue capturado el jefe de sicarios del Clan del Golfo, a quien señalan de ser el responsable de ordenar los asesinatos que se han cometido en el Bajo Cauca antioqueño. Junto a él fue capturado otro hombre quien se desempeñaba, según el reporte de las autoridades, como escolta y sicario en esta misma organización delincuencial.
Las autoridades lograron dar un duro golpe al clan del Golfo, pues fueron localizados y capturados Jaeldiver Macea de los Santos, quien se hacía llamar como Valdivier, quien se desempeñaba en la organización como jefe de sicarios y era el encargado de ordenar los diferentes homicidios que ocurrieran en el municipio de Caucasia, y junto a él fue capturado Francisco Javier Martínez Sandoval, conocido como Kiko, quien se desempeñaba como escolta y sicario. Estas personas corresponden a alias Valdivier y alias Kiko, quienes estarían sindicados de cometer un homicidio presentado el 1 de mayo contra el señor Alerduán Tenorio Suárez. Esos hechos se presentaron en el municipio de Caucasia y en este momento estas dos personas están respondiendo ante la autoridad judicial por la misma orden judicial que se expide por estos hechos de los cuales se indica. Estos sujetos estarían siendo vinculados a un homicidio ocurrido el 1 de mayo, donde habrían atentado contra la integridad de Arley Dubán Tenorio, el cual recibió un impacto con arma de fuego, ocasionándole la muerte de manera inmediata. Todas las estructuras sicariales que tienen allá en el Bajo Cauca no solamente delinquen en la modalidad de sicariato, sino también se dedican a las actividades extorsivas de los comerciantes y demás ciudadanos. Entonces estos son golpes contundentes que hay que seguir informándole a la comunidad que viene realizando la Policía Nacional en el Bajo Cauca. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio. Ofensiva de las autoridades contra las organizaciones delincuenciales Los Chatas y El Mesa en el municipio de Bello. Fueron capturadas 12 personas y aprehendido un menor de edad. En poder de estas personas fueron encontrados abundante cantidad de armamento y estupefacientes. En horas de la madrugada de hoy, más de 50 hombres de la policía y la fiscalía adelantaron un operativo en el municipio de Bello que permitió la captura de 12 personas y la aprehensión de un menor de edad, señalados de pertenecer a las bandas delincuenciales Los Chatas y El Mesa. Estas dos actividades las realizamos mediante 11 allanamientos en el municipio, articulados con la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, recordar que el grupo delincuencial Pacelli viene realizando actividades criminales contra otro grupo criminal como homicidios. Según precisó el oficial, dentro de este operativo también se halló importante material de guerra y sustancias estupefacientes que eran vendidas para financiar la confrontación armada. Dentro de estas actividades logramos igualmente la incautación de 5 armas de fuego que suman a las más de 40 armas que llevamos en el presente año, más de 500 capturas, y pues son actividades que estamos desarrollando contra esas estructuras criminales. Hay un tema estructural con la Fiscalía General de la Nación para lograr desarticular y bajar el poder bélico que están presentando estos delincuentes que siguen cometiendo homicidios, que si bien es cierto muchos son entre ellos y afectan necesariamente el diario convivir de los ciudadanos de este municipio. Es de recordar que desde hoy comenzó a regir nuevamente la restricción de parrillero hombre y mujer en esta localidad, así como el toque de queda para menores de 14 años desde las 10 de la noche. Los habitantes del barrio Cristóbal de Medellín le enviaron una carta al alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, a raíz de los hechos violentos registrados en la comuna 12, en los cuales fue asesinado un hermano de uno de los jugadores del Cúcuta Deportivo. Los líderes comunitarios le piden al alcalde aumento del pie de fuerza para proteger a los jóvenes en los escenarios deportivos. Después de la muerte del hermano del futbolista Jonathan Agudelo en una cancha en el barrio Cristóbal, habitantes de la zona le enviaron una carta al alcalde de la ciudad pidiendo seguridad permanente a este escenario deportivo y sus alrededores. Federico Gutiérrez les contestó. A esta comunidad que me envía la carta, lo primero es que tienen toda la razón, la comparto. Ya la carta, además de expresarlo así públicamente, también ya la he respondido a estas familias por escrito, expresando lo mismo. Además, copiando también a la comandancia de la Policía Metropolitana para decir que tenemos que reforzar en este sector y en otros. El mandatario además hizo un llamado importante a la ciudadanía para que ayude a dar captura a los integrantes y cabecilla de los diferentes combos delincuenciales de la ciudad. Y esa es la reflexión. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando eso como sociedad? Todos juntos. Esto no puede seguir siendo un tema solo de la alcaldía, damos la lucha, pero rechacemos todos a esas estructuras criminales. La comunidad sabe quiénes son, la comunidad sabe quiénes son esos alias, la comunidad sabe dónde están y qué daño hacen.
Esa información nos ha servido mucho para dar con la captura de muchos de esos criminales. Según Federico Gutiérrez, están adelantando las investigaciones y prontamente se dará con la captura de los delincuentes. La concejal de Medellín, Aura Marleni Arcila, está proponiendo que junto a las cámaras de seguridad instaladas en la capital antioqueña se instalen también luminarias con luces intermitentes. Esto, dice ella, para alertar a la comunidad y a las autoridades cuando se esté cometiendo un delito. La concejal de Medellín, Aura Marleni Arcila, radicó un proyecto de acuerdo para que en los sitios donde más se registren actos de mala disposición de residuos sólidos, altos índices de accidentalidad y hechos delictivos, se instalen cámaras con parlantes y luminarias que parpadeen para dar aviso a las autoridades. Se tiene que combinar, como ya nos lo sugirió un ciudadano, parpadeo y aviso inmediato a las autoridades. Y un sistema de comunicación que sea con mensajes ahí a la gente que está alrededor, pero lo más importante también es que se sienta que ya hay comunicación con la autoridad. Según la concejal, la propuesta tiene concepto positivo por parte de la policía, ya que ayudará a tener un control de los territorios en tiempo real. El proyecto de acuerdo empieza apenas su estudio, con el nombramiento de ponentes y luego se surtirán primero y segundo debate. A mí me parece muy interesante que en la ciudad de Medellín hagamos una prueba piloto con este tema en forma prioritaria y digamos muy enfocada a crear una cultura ciudadana. El uso de esta tecnología ya ha sido implementada en otros países con resultados exitosos y en Medellín el debate apenas comienza. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Nos Cogió la Noche Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Angustioso llamado de las autoridades para que reine la tolerancia y la cordura a propósito de la celebración del Día de la Madre el próximo domingo. Las autoridades dicen que este es uno de los días más violentos del año, donde se presenta aumento de riñas y peleas que lamentablemente a veces terminan en homicidios. El Día de la Madre se convirtió en uno de los más violentos del año en el departamento de Antioquia, donde desde 2016 delitos como el homicidio, las riñas y las lesiones intrafamiliares se han venido convirtiendo en el común denominador de esta celebración. Como madre y policía quiero invitarlos a todas las personas para que en este día siempre haya la prudencia, el respeto, la convivencia, nada de excesos de alcohol, nada de excesos de pronto de otras sustancias y que compartan en familia con todos sus madres para que la acompañen y la rodeen de mucho amor. Y es que solo en 2018 en total fueron reportadas 10 muertes violentas, 7 por sicariato y 3 por hechos de convivencia, así como 29 riñas. Por eso se ha dispuesto unos apoyos en centros comerciales, en parques, en zonas que históricamente han sido afectadas por ciertos temas o por ciertos delitos durante esta celebración. Vamos a redoblar esfuerzos y vamos a hacer patrullajes constantes. Igualmente vamos a hacer la aplicación de nuestro Código Nacional de Policía que nos avala para sancionar cualquier comportamiento contrario a la convivencia que opaque estas celebraciones. Las autoridades recordaron que ante cualquier emergencia lo más importante es recurrir en primera instancia a una persona sobria y de inmediato dar aviso a las autoridades. El oriente y el occidente de Antioquia son las zonas más beneficiadas con la celebración del Día de la Madre. Esto según FENALCO porque cada vez es más frecuente que se obsequien viajes y paseos hacia esa zona del departamento. Me gusta mucho porque hemos visto una gran activación en zonas turísticas importantes del departamento como el oriente antioqueño, el corredor de los embalses, reservas importantes en nuestras cajas de compensación, tanto con FENALCO como con FAMA, y eso en el suroeste antioqueño, en el occidente antioqueño, es realmente una activación esperada y muy positiva para ese clúster de la industria turística. También se ha vuelto un destino importante para madres de otros municipios o aún de otras ciudades del país y otros departamentos el que vengan recibiendo regalos con hospedajes en la hotelería local. Los habitantes del barrio San Javier de Medellín califican la unidad de vida articulada o UVA como un elefante blanco. Esta obra supuestamente había sido entregada en el mes de diciembre, pero aún no está funcionando.
El área metropolitana es la entidad encargada de la construcción de la UBA de San Javier, obra que terminó su construcción en diciembre del 2018, la cual tuvo algunos inconvenientes. Nos llevaba a que no se podían conectar los servicios públicos formalmente. Entonces esto ya fue subsanado hace algunos días, ya se hizo la conexión, lo único que estaba pendiente era los servicios, esta conexión de servicios. Ya la UBA empezó a tener servicio para la comunidad, ya la gente está entrando a apropiarse de los espacios. Ahora tenemos un detalle de un equipo, una bomba del sistema de agua que pues tiene una garantía, entonces se está repasando, pero es una cosa menor que ya se puso de nuevo al día porque pues el equipo estaba parado y los equipos se afectan más si están parados que cuando están en operación. El área metropolitana asegura que la obra está funcionando desde la semana pasada, pero este medio de comunicación visitó el lugar y se dio cuenta que sus puertas están cerradas. Entonces no, ya todo está subsanado, ya el INDER me comenta que el INDER es el operador, es el dueño de la instalación, nosotros como área metropolitana lo construimos y se lo entregamos al INDER para su servicio. Ya me comentan que ya está abierta, ya la gente está acercándose a enterarse de los servicios, a utilizar ya las instalaciones, entonces esperamos que ya empiece a prestar el servicio comunitario para la cual fue construida. Se está verificando nuevamente con el área metropolitana y el INDER, la razón por la cual aún no está funcionando la UBA de San Javier. La administración municipal anunció importantes inversiones en la comuna 16 o Belén de la ciudad de Medellín. Son más de 83.600 millones de pesos los que se invertirán en obras como 12 kilómetros de ciclorruta e intervenciones a todos los parques de la comuna. Avanzan las obras de la Comuna 16 en Medellín, se están interviniendo puentes, andenes y la construcción de ciclorruta. Tener más verde y por eso arrancamos una intervención desde la 70 por toda la 30 hasta la 84. Estamos hablando de más de 14 cuadras intervenidas. Ya hasta la 78 por toda la 30 está completamente listo y recuperado los andenes. Hemos sembrado 350 árboles nuevos en todo este corredor. Hemos reemplazado pisos duros por jardines, o sea, cambio de concreto por más verde y más jardines, más de 40 bancas y mobiliario urbano. El parque principal de Belén también está siendo intervenido y avanza en un 15%. Y ya lo que sigue es que la comunidad se apropie de estas obras, las cuide mucho y las disfrute y se apropie de ellas, o sea que bueno, aquí seguimos. En el parque de Belén ya estamos en obra también. Nosotros estamos recuperando 100 parques importantes de la ciudad. Esa es la estrategia que se llama 100 parques para vos y el Parque de Belén es uno de ellos. Ya comenzamos la intervención y vamos en un 15% de avance de obra y en los próximos meses le estaremos entregando de nuevo el parque renovado a la comunidad. El alcalde asegura que este año se finalizará con todas las obras en esta comuna de la ciudad. Desde este lunes habrá cambios en los sentidos viales y restricción y prohibición en algunos giros, todo por la construcción del corredor verde de la quebrada La Picacha en Medellín. Esta obra, que contará además con una ciclorruta, deberá estar terminada en el mes de junio. Este lunes comienzan los cambios viales definitivos en el barrio Conquistadores por la obra del corredor verde de La Picacha. Tendremos unos cambios de sentidos viales en la zona de Conquistadores entre la carrera 65 y el Centro Comercial Unicentro. Fundamentalmente los más importantes es que a partir de este momento y ya de manera definitiva con el proyecto se anula el giro en U a la altura de la carrera 65 para quienes vienen bajando de La Picacha para tomar La Picacha hacia el occidente otra vez. El puente que queda en la calle 34 entre la 65 y Unicentro pasa de ser unidireccional a ser bidireccional. Eso le permitirá a los residentes del barrio Conquistadores hacer el giro en U para salir hacia Parques del Río. Y hay dos cambios de direccionalidades en la calle 34 y en la calle 34A. La calle 34, que es la que nos lleva paralela a la 33 hacia Unicentro, queda únicamente en el sentido ascendente hacia el occidente. La obra avanza satisfactoriamente y se espera que en junio sea entregada. Es una obra muy bonita que está transformando integralmente todo este corredor. Vamos más o menos en un año de ejecución, estamos finalizando, esperamos estar finalizando el mes de junio de este año. Tiene una inversión estimada más o menos de 14.000 millones de pesos. El área metropolitana recomienda a todos los conductores tener paciencia y tomar rutas alternas.
Ante la decisión judicial que ordena reubicar a los usuarios de la EPS Medimás en otras EPS, los empleados de esta entidad protestaron hoy en Medellín. Dicen que no es fácil reubicar a 4 millones de usuarios y además piden claridad sobre el futuro de sus puestos de trabajo. Personal médico y empleados directos e indirectos de Medimás protestaron en ESIMED de la 80 por la transferencia de los usuarios de esta EPS a 15 EPS más del país. Como todos ustedes se dieron cuenta, hay una medida directamente por el Tribunal de Cundinamarca. Ese Tribunal de Cundinamarca dijo de que tenía que pagarse todos los usuarios de Medimás a 15 EPS. Nosotros como trabajadores de Medimás, de ESIMED, de Génesis y las 52 corporaciones que trabajamos, protestamos por varias razones. Uno, porque el gobierno no puede seguir improvisando de pasar de tumbo al tambo, un momento 4 millones, ¿dónde va a improvisar para pasarlos? Además exigen al gobierno nacional que les dé explicación sobre qué pasará con ellos. Los trabajadores que somos más o menos unos 5.000, 6.000 directos y unos 34.000 indirectos, ¿dónde va a quedar? En Medellín algunos hospitales ya no le prestan el servicio a la EPS Medimás. Hace algunos días les contábamos la historia de una perrita que entraba frecuentemente a los vagones del metro de Medellín y que fue adoptada por una funcionaria de esta empresa. Pues hoy nos enteramos que la perrita volvió a la calle. Tremenda sorpresa se llevó a Alexandra Mendoza en Medellín cuando se enteró que la perrita que se encontró en la calle era Canela, la misma que hacía un par de semanas había protagonizado las primeras planas de los medios locales por ingresar a un vagón del metro y luego haber sido adoptada por una funcionaria de la entidad. Yo la publiqué en redes sociales para buscar inicialmente a la dueña o al dueño o a los dueños. Alguien me escribió y me dijo que esa es la perrita del metro. Yo en realidad no había escuchado pues la noticia del metro. No tenía conocimiento cómo era lo de la noticia. Ella me mandó fotos, me estuvo contando en qué consistía lo de la noticia. Entonces yo dije, bueno, entonces la perrita tiene dueño. Luego de verificar con el metro, quien en un inicio anunció que la perrita estaba en buenas manos, algunas personas allegadas a Alexandra comenzaron a reclamar respuesta de la entidad y este fue el comunicado entregado. Con una amiga se comunicó el metro, que ahí fue cuando le dijo que la funcionaria se le había presentado una alergia al niño con la perrita, entonces que no la podía tener. Pero que iba caminando con la perrita, la sacaron a pasear y la perrita se perdió. O sea, en ningún momento la muchacha buscó la perrita, en ningún momento quiso saber de la perrita, porque yo le digo una cosa, yo tengo 9 perros y a mí se me pierde un perro y yo empapelo Medellín completo. Por ahora, Canela permanece con Alexandra, quien desmintió las declaraciones del metro al argumentar que estaba en manos de una entidad protectora de animales y espera que quienes quieran adoptarla lo hagan a través de la Corporación Vida Animal, entidad que se encargará de realizar los trámites. Y así llegamos al final de esta emisión de Nos Cogió la Noche Noticias. A todos ustedes muchas gracias. Les deseamos un feliz fin de semana.